presidente. Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. En el tenor de lo que ya decía, según distintas variables y la propia encuesta de ingresos y gasto de los hogares del INEGI, hay una disminución de la desigualdad en México. Esto a pesar de los efectos de la pandemia, que sabemos que fueron mundiales. Y preguntarle si se siente orgulloso de esto o si considera que falta algo y si los programas sociales han estado pues incidiendo en la disminución de la desigualdad. También en este mismo sentido preguntarle, bueno, más bien si pudiera, si tuviera algunas palabras para dedicarle a todas las personas que creyeron en su lucha y que estaban en el movimiento, pero que ya no les tocó ver todo esto, como fue el caso de Jaime Avilés, nuestro director fundador, quien hace 2 días fue el aniversario de 5 años de su muerte. Bueno, pues no conozco sobre estos datos, pero sí considero que aún sin crecimiento económico, por todo lo que hemos enfrentado, ha habido sin duda en este tiempo, que no llega a 4 años, una mejor distribución de la riqueza en México, una mejor distribución del ingreso. Entonces, esto ayuda a que se aminore la desigualdad, que es todavía monstruosa en nuestro país, porque millones de mexicanos tienen muy poco y pocos tienen mucho. Y es una desigualdad histórica. Fíjense, antes de la independencia de México, nos visitó el Barón de Humboldt y ya advertía que México era de los países con más desigualdad en el mundo. Creo que estuvo a finales del 18. A ver, ¿por qué no en el libro de La economía moral hay una cita de Humboldt? Creo que fue como 15 años antes de el grito de independencia de Hidalgo. Y la revolución de independencia inicia como un movimiento a favor de la igualdad, en contra de la esclavitud. Por eso trataron a Hidalgo tan mal. No lo voy a dejar de decir, pero no solo lo fusilan, se le cortan la cabeza y le exhiben 10 años la cabeza en la plaza principal en Guanajuato, como escarmiento, porque se atrevió a confrontar a la oligarquía de entonces. Incluso les llegó a decir que el único Dios que tenían era el dinero. Hidalgo genial, ilustrado, humano. Imagínense un dirigente que triunfa en el Cerro de las Cruces y ya tiene la Ciudad de México para tomarla y que piensa
que si tomaba la Ciudad de México iban a haber miles de muertos y prefiere retirarse, porque era profundamente humano. Y ahí, militarmente, pues pierde el ejército independentista. O sea, de esos momentos decisivos. Pero eso era Hidalgo. Bueno, antes, aquí está. Sí, 1804. Sí, es un problema endémico. Cuando visitó estas tierras el barón de Humboldt en 1804, sostuvo que era el país, esta es una cita, de la desigualdad. Así denominó a México. ¿Acaso en ninguna parte la haya la desigualdad? Más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, desigualdad en el cultivo de la tierra y desigualdad en la población. Entonces, esto que viene de lejos, a ver, ahí mismo está en ese libro una gráfica del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que es de esos organismos, lo que pasó con Salinas. Sí, creo que ahí, por ahí está. Porque no es gobernar y crecer, es gobernar, crecer y distribuir. Miren, Salinas, la OCDE es la fuente. Este es un dato que utiliza en un trabajo Esquivel, un buen trabajo sobre la desigualdad en México. Que es ahora vicegobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Pero es la OCDE y el Banco Mundial. Este es 84. Miren cómo va subiendo. Son dos mediciones, pero coinciden. ¿En dónde suben más? ¿Dónde empieza? Aquí entra Salinas. Y aquí termina. Porque aquí fue donde se concentró más la riqueza. Para los jóvenes. Cuando entra Salinas aquí,
en la revista Forbes, eso lo pueden constatar, en donde se publica la lista de los hombres más ricos del mundo, solo aparecía una familia de México, los Garzazada, porque para aparecer en esa lista se tiene que tener un capital de más de $1,000 millones. La familia Garzazada tenía en ese entonces alrededor de 2,500 millones de dólares, pero era la única aquí. Es la primera lista de la revista Forbes. Ya en la lista del 94 de Forbes, por esto que estamos viendo, porque ya habían entregado los bancos, las empresas, todo. Ya aparecían 24 multimillonarios mexicanos. Y ya no eran 2,000, ya no era una familia con 2,500 millones de dólares, eran 24 con 48,000 millones de dólares. Aquí, de acuerdo a esa lista, México ocupaba el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Nada más nos ganaba Estados Unidos, Alemania ni Japón. Por eso, pues, no con ánimo de ofender, sino con mucho respeto, he llegado a decir y sostengo que Salinas es el padre de la desigualdad moderna. ¿Se acuerdan lo que decía 200 años antes Morelos? Que se modere la indigencia y la opulencia. Pues este ha sido el problema. Entonces, ahora, esto demuestra que crecimiento no es sinónimo de igualdad o de bienestar, o no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Crecimiento es que haya riqueza, pero no significa necesariamente que se distribuya. Entonces, en el tiempo que nosotros llevamos, aunque no hemos tenido crecimiento, no ha habido, por la pandemia, por la crisis ahora precipitada con la guerra de Ucrania, sí hemos tenido una mejor distribución del ingreso, de la riqueza. Y eso es lo que está apareciendo en los nuevos datos. O sea, menos desigualdad. Y ojalá y todos lo celebremos, porque no debemos de apostar a un país desigual con un grupo que lo tiene todo, que vive colmado de atenciones, de privilegios, con extravagancias, mientras otros seres humanos carecen hasta lo más indispensable, ¿no? Entonces sí es importante lo que planteas. Y así pensaba Jaime Avilés, que lo recordamos con mucho cariño,
porque Jaime era un periodista muy bueno, se fue formando desde joven en la prensa independiente de entonces. Después del golpe Excelsior surgió Uno más Uno, ahí estuvo Jaime, y luego se creó La Jornada y pasó a La Jornada. Fuimos muy amigos, entrañables. Una persona que no le importaba lo material, que era puro corazón, pero además muy inteligente y como escritor de primera, una prosa que no se lee o no hay, o son pocos los que escriben como él, como escribía él. Sí hay buenos, ¿no? Pero él era de lo mejor. La vida privada de un hombre público. Sí, y tiene incluso novelas, es un homenaje a él, un gran periodista, gran periodista, pero es un hombre con convicciones, con principios, pobre, nada que ver con los periodistas estos famosos que viven en grandes residencias y que tienen departamentos en el extranjero. No. Jaime era otra cosa, completamente distinta. Ya nos quedamos entonces para mañana. ¿Eh?